La plataforma de citas para personas casadas más famosa del mundo, Ashley Madison, ubica a México como uno de los países con más infidelidades. En su estudio apunta que actualmente hay más mujeres que hombres en busca de una relación extramarital, con una proporción de 2.6 señoras por cada caballero. Tan solo en 2018 se unieron a la red para personas infieles más de 195,000 usuarios mexicanos. De eso vamos a hablar hoy aquí, en Juzgue Usted. Magistrado Humberto Suárez, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Doctor Roberto Garzón, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que vinieron. Gracias. Así que dice la Corte que importa más la libertad sexual que la fidelidad matrimonial. Esto en un reciente fallo que pues ha conmovido al foro judicial porque de verdad yo no le encuentro que haya mucho sentido en esto que la Corte falló. ¿Usted, magistrado? Gracias, repito, por la invitación. En este asunto, la Suprema Corte realiza un contraste entre la libertad, el libre desarrollo de la personalidad en su vertiente de la libertad sexual, que consiste fundamentalmente en la posibilidad de que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de elegir con quién tener relaciones sexuales, siempre y cuando eso sea, uno, de manera consensuada con la otra persona; segundo, que no se produzca algún ilícito o se vaya en contra del orden público, es decir, como podría ser el caso de menores o de producir algún tipo de delito. Claro. Este derecho humano que la Corte ha denominado como de la libre personalidad para poder desarrollar un proyecto de vida, se contrasta en esta sentencia en específico después de realizar un estudio del Código Civil que estuvo vigente, y eso creo que es muy importante, que estuvo vigente en los años 1989 y 1990, cuando se establecía como causal de divorcio precisamente el adulterio. El Código Civil ha tenido algunas evoluciones posteriores, reforma en 2002, en 2008, en 2009, para establecerse como se establece en la actualidad, que es la unión de dos personas con motivo de realizar una comunidad de vida. Ya desde luego esto permite en la Ciudad de México el matrimonio de personas del mismo sexo y proscribe aquellas directrices que se dirigían a preservar la especie o que el matrimonio fuera un medio para continuar la especie. Entonces lo que realiza la Corte es un estudio del Código Civil, establece que hay un deber, sí hay un deber jurídico, pero es un deber jurídico de alguna manera un poco laxo, de contenido esencialmente moral, y que no da lugar a pedir una reparación del daño, de una indemnización por daño moral, cuando se da una situación de infidelidad de la pareja. ¿Y qué hay con la fidelidad matrimonial? Porque cuando dos personas se comprometen a hacer esta vida en común, ya no tanto para procrear una familia, sino dos personas, independientemente del género que ellas sean, se comprometen a hacer una vida común, pues también hay un compromiso de fidelidad, de entrega del uno al otro. ¿Esta decisión de la Corte no va un poco en contrasentido de ello? Yo creo que también va en contra del sentido de una evolución que ha tenido, ¿no? Las relaciones humanas al principio pues no eran relaciones de pareja, sino las relaciones sexuales se daban en los grupos sociales primitivos y en un principio pues entre distintas personas. Parte de la evolución es la institución del matrimonio, que el objetivo que tiene esta institución es regularizar las relaciones sexuales para de esa forma identificar a una familia y evitar, bueno, pues muchas situaciones que se pudieran dar de relaciones hasta entre mismos parientes con temas genéticos. Entonces, esta evolución lleva a que se dé la institución del matrimonio donde las relaciones sexuales se den de manera exclusiva entre la pareja. Y así se reconoce durante mucho tiempo y hasta de manera implícita. Ni siquiera cuando se regula el matrimonio se mencionaba porque se entendía algo implícito, diciendo que una finalidad primordial del matrimonio era procrear la especie. Posteriormente, con reformas al Código en el 2000, como bien señalaba, ¿no?, el magistrado Suárez, se reforma el Código Civil en materia
básicamente familiar, se crea el Código para la Ciudad de México, y ahí se dice que la procreación de especie pasa a ser como un fin no primordial del matrimonio, sigue siendo un fin primordial. En 2009, cuando se reforma el Código para permitir el matrimonio entre personas de mismo sexo, se quita esa finalidad de buscar la procreación. Y a raíz de eso, y también de la reforma en divorcio, que quita el divorcio con causa, sino ya ahorita se permite que cualquier persona pueda solicitar el divorcio sin una causa, a raíz de eso se considera, se consideró en esta sentencia, que el deber de fidelidad pues, no existe como tal en el matrimonio, lo cual en mi perspectiva es un poco incorrecto, porque el matrimonio, bien lo dice el Código, busca una comunidad de vida en donde las partes se procuren un respeto, igualdad, ayuda, y además esta comunidad de vida lo que busca es esta relación íntima entre la pareja, ¿no? Este fallo, un poco sacado como con tirabuzón, realmente no era el objetivo de la discusión de la Corte, sino era precisamente la queja de un ciudadano por haber sufrido, según él, un daño moral. ¿Por qué llegamos a esto? Porque en el recurso de revisión se plantea el tema que ya señalaba sobre que no se había examinado esta situación a la luz del libre desarrollo de la personalidad en torno precisamente a la libertad sexual. Si uno ve el fallo, la propia Corte está reconociendo lo que dice el doctor Garzón acerca de que hay un deber jurídico que la propia institución del matrimonio y todo lo que se regulaba en ese momento, e incluso se reconoce que en la actualidad hay ese deber esencialmente moral para guardar fidelidad con el cónyuge. Me hubiera gustado más que hubiera habido una decisión concluyente de las limitaciones del derecho a la libertad sexual, específicamente con este punto, que no veo muy claramente en el fallo, sino que simplemente se reconoce a la libertad sexual como un derecho pues, muy general, ¿no? ¿Sería este un permiso para matar, como el 007? ¿Permiso para ser infiel? Pareciera. Y además se les olvidó algo en la sentencia, porque ellos dicen que no hay ninguna consecuencia por tener relaciones sexuales con una persona distinta a su cónyuge. Y sí existe, ¿no? En el artículo 228, en el 233, en tratándose de donaciones antenupciales y entre consortes, se pueden revocar esas donaciones cuando uno de los cónyuges sostiene relaciones sexuales con una persona distinta a su pareja. Y eso está vigente y así se dice. Obviamente ya no se habla de adulterio, ¿no? Otro tema también importante, que es, yo creo que el punto fino de esta sentencia debió de haber sido analizar si efectivamente se actualizaba un daño moral. ¿Esto qué quiere decir? Que sí se haya afectado, ¿no?, a una persona en sus sentimientos, creencias, en su honor, en su reputación, en su decoro. Esa era la litis, ¿no? Ese era el punto, ese es el punto fino. La cuestión es, ¿había lugar a la indemnización por esta infidelidad? Si se causó el daño, si se prueba que hubo daño, necesariamente tendría que haber indemnización. Si no lo hubo, pues no. Pero como que entiendo que la sentencia, como bien dice aquí, ¿no?, mi colega, como que cambiaron un poquito al final, como que iba en el sentido de reconocer este deber de fidelidad y después quisieron hacer una ponderación de derechos que no era precisamente, yo creo que el punto de la litis. ¿Es recusable este fallo de la Corte? Al final, la Corte como que siento que deja un poco la puerta abierta a situaciones más específicas. Y específicamente el tema que fue materia de litigio, pues no se aborda porque al final se dice precisamente que situaciones específicas como es el reconocimiento de hijos después de mucho tiempo, no es materia del tema que fue el debate en el caso en particular. Dice la Corte que no se va a situaciones más específicas, como pudiese ser, por ejemplo, el contagio de enfermedades venéreas, otro tipo de situaciones, de la afectación de daño moral por una exhibición, por ejemplo, publicitaria de la infidelidad, otro tipo de situaciones que lo vemos frecuentemente en la sociedad. Sobre eso, aparentemente, la Corte guarda cierta reserva para permitir, en otros casos, plantear estas situaciones. Hubo también, después de ese fallo, uno que abordó el aborto o la interrupción del embarazo en casos de violación. Este fallo que estamos platicando ahora y este otro de la interrupción del embarazo, ¿no nos presentan a una Corte que se está radicalizando hacia la izquierda?
Pareciera que con esta sentencia de la que estamos hablando hoy, pareciera que sí, ¿no? Y el problema es que si el matrimonio no va a tener una finalidad exclusiva de fidelidad y nada más se vuelve como una sociedad entre dos personas, pues ¿para qué hay matrimonio si ya está regulado el contrato de sociedad con fines políticos, religiosos, los que se quieran, ¿no? Desaparecería la Sí, institución pues matrimonial. ya no la necesitan, ¿no? ¿Usted, en su opinión, sí ve una corte que se está moviendo hacia la izquierda? Yo creo que más bien en este punto yo veo que se da una exacerbación un poco a las libertades. La libertad se da en un ámbito general y a mi juicio creo que debió haberse hecho un ejercicio de una técnica de ponderación al caso concreto, de ver, porque lo que se dice en la Corte es hay libertad sexual y tú puedes, si no hay una objeción de la otra persona y no se está cometiendo un delito, tener las relaciones sexuales como mejor te plazcan de acuerdo con tu proyecto de vida. Pero no se ve el tema en concreto, que es que esta persona en ejercicio de esa libertad contrajo nupcias, contrajo un compromiso, aunque sea moral, aunque sea jurídico, para tener un deber de fidelidad, y lo que se está evaluando no es la relación sexual del cónyuge que ha tenido la infidelidad, sino las repercusiones que esa relación sexual tuvo para con la otra persona, de acuerdo con las circunstancias de cada caso concreto. Me parece que sí debe quedar abierta la puerta para el daño moral cuando éste se pruebe y cuando se traduzca en consecuencias importantes derivadas de estas relaciones sexuales fuera del matrimonio. En México ha crecido la infidelidad. ¿A qué obedece esto? Es muy difícil de responder, ¿no? Existe una tendencia más hacia las libertades, como bien decía el magistrado, ¿no? Y se puede esto malentender, ¿no? Y se puede malinterpretar hasta dónde llega la posibilidad de ejercicio de mis derechos. Y los derechos, ¿no?, tienen límites. Mi derecho está restringido mientras no afecte la esfera jurídica de otro, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que se está sacando de contexto y puede ser la razón por la cual se den estas situaciones, ¿no? Obviamente esta sentencia en este sentido pues no se puede malinterpretar y parecer que es válido hacerlo, ¿no? Lamentablemente. Sí. Doctor Garzón, muchísimas gracias. No, Muy buenas gracias, noches. Francisco. Igualmente. Magistrado, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias, buenas Francisco. noches. ¿Está reñida o no está reñida la fidelidad matrimonial con la libertad sexual? La Suprema Corte de Justicia dejó la puerta abierta para que el tema se siga debatiendo. De esto platicamos esta noche con los expertos, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches.